Muy buenos días, muy buenas tardes o noches tengan ustedes. Mi nombre es Carlos Amador Barrios, soy estudiante de Derecho de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, y en el día de hoy me remitiré a realizar la exposición de una temática titulada Responsabilidad médica estatal en Colombia. Esta exposición estará a cargo de los estudiantes de Derecho, Rafael Vega Lara, Luz Karine Moncayo y mi persona, Carlos Amador. Como acto introductorio, tenemos que uno de los temas obligatorios dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado es el referido a la responsabilidad médica, por el hecho de ser una de las técnicas más representativas entre las controversias judiciales que enfrenta el Estado. Por lo tanto, se hablará sobre la evolución del tratamiento judicial en Colombia sobre la responsabilidad médica estatal. Asimismo, se abordarán temáticas como la responsabilidad obstétrica, el consentimiento informado, las historias clínicas, las cirugías plásticas y estéticas y el desarrollo jurisprudencial que el Estado ha tenido y ha venido elaborando sobre estos tópicos. En primera medida, la evolución jurisprudencial de la responsabilidad médica. El desarrollo jurisprudencial surtido en la jurisdicción de lo contencioso administrativa respecto de la responsabilidad médica estatal ha permitido la distinción de diferentes tesis que nos han llevado a lo que actualmente es un reconocimiento al rigor científico. Ahora bien, es preciso aclarar que la declaratoria de responsabilidad por el servicio médico a cargo del Estado se ha enmarcado siempre en el régimen subjetivo de la responsabilidad. Esto es, el régimen de la falla en el servicio donde predomina el elemento de la culpa. Presupuesto necesario en esta tesis es que el ejercicio de la medicina implica la probidad, pericia, cuidado, responsabilidad y un esfuerzo profesional, de manera que la sola existencia del daño no podía hacer presumible la falla en el servicio. Tradicionalmente, el régimen de la falla en el servicio demanda tres elementos fundamentales. El primero, el daño antijurídico sufrido por el interesado. Por segundo, tenemos la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en la deficiente funcionamiento del servicio, bien sea porque no funcionó cuando ha debido hacerlo o cuando lo hizo de manera tardía o equívoca. Y tercero, tenemos una relación de causalidad entre estos dos elementos, y esto quiere decir la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de una falla del servicio. Tipos de sistemas para la imputación del daño. Tenemos que, inicialmente se consideró el sistema de falla probada tanto para el error hospitalario como para los errores médicos. También, en segundo lugar, pese a seguir siguiendo la falla del sistema esencial de la responsabilidad estatal por la prestación del servicio médico, surgiría la tesis de la falla inferida, que pretendía considerar como aceptable la prueba de la falla en el servicio a través de la acreditación de las circunstancias que rodearon el caso concreto. En tercer lugar, surgió el régimen de la falla presunta, que invierte la carga probatoria en cabeza de la entidad demandada. Una tesis posterior opta por analizar los casos de falla médica bajo el principio de las cargas probatorias dinámicas, desde luego dependiendo en cada evento litigioso cuál de las partes están en la posibilidad de demostrar la falla del servicio. Actualmente, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha retomado el régimen de la falla probatoria en los casos de falla médica. También resalta la jurisprudencia actual la importancia del concepto de acto médico propiamente dicho y actos conexos, pues en materia de responsabilidad médica no es solo el procedimiento médico específico, llámese examen, diagnóstico, cirugía médica, entre otros, sino a todos los actos previos, concomitantes y posteriores al acto médico propiamente dicho. Es decir, el acto médico complejo integral, el que se evalúa a determinada la configuración de una responsabilidad médica. Ahora bien, seguimos con la temática de la responsabilidad obstétrica. En los casos de responsabilidad obstétrica se venía describiendo la tesis de que era una responsabilidad de resultado, pues ante una gestación que seguía todos los controles médicos con resultados satisfactorios en el desarrollo de un embarazo, hacían presumir que el alumbramiento, así como el recién nacido, debían resultar sin problema para la vida de la madre o el nasciturus, un nuevo infante, tesis que también retornó infortunadamente a la falla probatoria. Así las cosas,
Hoy persiste el régimen subjetivo de la falla probada, retomando la importancia de la prueba indiciaria, es decir, el indicio de la falla, sin que ello releve al demandante de acreditar todos los elementos de responsabilidad. Consentimiento informado. Otro punto importante que tiene que ver con el consentimiento informado, que esto es sobre el deber legal de informar, y sobre ello mucho se ha dicho acerca de este consentimiento informado del paciente y de las implicaciones que en materia de responsabilidad médica, profesional y hospitalaria tiene el hecho a no atenerse a este requisito previo a los tratamientos y procedimientos invasivos y no invasivos, pero que en todo caso, como en todo acto médico y dependiendo de cada organismo humano, pueden generar secuelas o riesgos para la salud del paciente, que en casos lamentables pueden convertirse en daños funcionales o estéticos que alteran la vida normal de la persona. Historias clínicas. Otro punto importante dentro de la responsabilidad médica es la historia clínica. La normatividad en Colombia la ha definido como un documento de registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente relacionado con los aspectos científicos, técnicos y administrativos, referente al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. La información debe consignarse simultánea o inmediatamente después de este acto médico. Desde luego, desatender las anotaciones de una historia clínica constituye una omisión susceptible de sanción disciplinaria y que, en evento de resultados insatisfactorios del acto médico, puede culminar en una condena judicial, pues la historia clínica constituye prueba reina de la evolución que tuvo el paciente. Justificación a la escogencia del tema del artículo científico. Luego de haber realizado la edición del ensayo en base al video Conferencia de Responsabilidad Médica Estatal en Colombia del Dr. Wilson Ruiz Orejuela, surgió el interés sobre un tópico en particular en el contenido del ensayo, y es la responsabilidad obstétrica. Es interesante poner de manifiesto un tema tan delicado y neurálgico como lo es la responsabilidad médica por eventos obstétricos, tema que también ahonda en la forma como funciona el sistema de salud en Colombia. Por tanto, en nuestro artículo científico intentaremos tratar con mayor detenimiento todo lo referente a la responsabilidad médica obstétrica. En principio, se observa hoy en día que la obstetricia es una de las especialidades donde se reclaman indemnizaciones elevadas, sobre todo en casos de lesiones fetales ocasionadas en el parto, en el nacimiento del niño, con patologías genéticas, etc. En un primer acercamiento al tema encontramos casos de responsabilidad médica relacionados con asuntos como falta de diagnóstico de malformaciones prenatales, lesiones al feto y o a la madre en partos instrumentales, lesiones neurálgicas como no haberse practicado una cesárea y también falta de consentimiento informado, embarazos, etc. Ahora bien, tenemos algunos artículos sobre la responsabilidad obstétrica en las cuales nosotros nos inclinamos. Tuvimos en cuenta estas vertientes para nutrir nuestra investigación hacia este trabajo, las cuales primero tenemos la evolución jurisprudencial sobre responsabilidad médica, administrativa, obstétrica en torno a la carga de la prueba. Esto en el autor de Nelcy Yamile González Rodríguez. Ahora bien, el presente artículo es relevante para nuestro objeto de estudio, puesto que refleja de una manera clara uno de los temas trascendentales en el estudio de la responsabilidad obstétrica, el cual es la carga de la prueba como consecuencia de una mala praxis de la actuación médica frente al accionante y al accionado. Si bien en el presente artículo se evidencia el proceso cambiante en materia jurisprudencial sobre la responsabilidad propiamente dicha y la carga de la prueba, es importante entender el impacto significativo que éste puede generar no solo en el ámbito civil y administrativo, sino también en el ámbito penal y disciplinario, teniendo en cuenta que si es favorable o no para el demandante que se le atribuye esa carga y si la jurisprudencia ha acertado o no en el proceso evolutivo de la jurisprudencia médica. También tenemos como otro artículo la responsabilidad médica especializada en obstetricia y pediatría. Esto del autor José Miguel Riveras Bueno. Es pertinente el presente artículo para poder entender a partir de los conceptos propios del estudio de la medicina obstétrica la responsabilidad en la que puede incurrir el Estado o una entidad particular,
partiendo de situaciones como falta de diagnóstico, las malformaciones perinatales, olvido de materiales quirúrgicos, falta de consentimiento informado, entre otros, que claramente se podrían incurrir en la responsabilidad médica en ese ámbito. Sin más, dejo hasta aquí esta exposición y espero les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias.